estar detrás de este púlpito, hay mejores personas que podrían exponer con claridad tu mensaje. Y en esta hora, Padre, te pido que tu Santo Espíritu se mueva libremente, que trabajes, nos ayudes a entender por qué estamos peleando, para qué estamos en una lucha, para qué el Señor me está dejando ser un soldado de Él. Te pido, Padre, que bendigas en esta hora a cada uno de mis hermanos, que salgamos retados, animados, con una única razón, que tu nombre sea glorificado. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Querida iglesia, siempre hemos estado como cristianos en una guerra. ¿Quién de aquí me podría levantar su mano y dijera, hermano, yo no tengo problemas? Yo creo que todos levantaríamos las dos manos y tenemos infinidad de problemas, amén. Ya sea en deuda, ya sea con el vecino, infinidad de cosas tenemos problemas. Y quiero leerle unos pasajes que en la Biblia nos muestra que como cristianos siempre vamos a tener una batalla. Siempre vamos a estar atacados. Y si me acompañan ahí a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Rápidamente, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Dice, desde los días de ¿quién? De Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y lo dice, y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Luego si me acompaña ahí a Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice, milites, ¿por qué? Por ellas. La buena ¿qué? Milicia. Luego si me acompaña ahí en segunda de Crónicas, rápidamente ahí en el Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, versículo 15, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Versículo 15, capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero esforzaos vosotros, y no que desfallezcan vuestras ¿qué? Vuestras manos, pues hay recompensa, dice, para vuestra obra. Querido hermano, solamente quiero que usted note que desde Juan el Bautista han venido estos ataques. ¿Cuántos aquí sabemos que la vida cristiana está en una guerra? ¿Por qué el Señor, querido hermano, se ha preguntado, ha puesto estos ejemplos como un soldado? ¿Por qué puso como un soldado, no puso a un agricultor, a una otra persona? Y querido hermano, es algo bien interesante porque el Señor utilizó a un soldado. Porque un soldado, querido hermano, se ha preparado. No cualquier persona dice, yo quiero ser un soldado. Un soldado pasó unas pruebas. Un soldado ha tenido una dieta. Un soldado ha tenido algo restringido. Y querido hermano, como soldados tienen una meta, resguardar su país. Como soldados tienen una meta, solamente que ganar. Y querido hermano, quiero que en esta hora el Señor nos ha escogido con un propósito. Y nos ha llamado, dice, un buen soldado de Jesucristo. Y el Señor, querido hermano, no nos ha capacitado solamente para ir en derrota o en derrota. El Señor no nos ha capacitado, querida iglesia, como solamente un cristiano que necesita ser alguien cohibido. No, el Señor nos ha dado la herramienta para tener una victoria sobre nuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros estamos perdiendo esta batalla? ¿Cuántos de nosotros estamos peleando mal la batalla que el Señor nos ha encomendado? ¿Cuántos de nosotros estamos peleando otras batallas y nuestra familia se nos está yendo con el enemigo? ¿Cuántos de nosotros, querido hermano, hemos bajado la guardia? Y querido hermano, alguien dijo, el soldado que no está alerta, tarde o temprano será aniquilado.
Y querido hermano, ¿cuántas iglesias, cuántos cristianos estamos perdiendo esta batalla? Porque hemos estado cómodos, hemos bajado la guardia. Y querido hermano, el Señor quiere que usted y yo peleemos para ganar. Muchas veces hemos escuchado y hemos dicho, queremos ser victoriosos. Pero mi pregunta sería, ¿estaría listo usted? ¿O está listo usted para enfrentar al enemigo? Querida iglesia, necesitamos pelear para ganar. Debemos pelear para proteger a nuestras familias. Debemos pelear para proteger a nuestra iglesia. Necesitamos pelear para proteger la palabra de Dios. Querido hermano, necesitamos como iglesia, debemos pelear, pero no solamente por pelear, no solamente por ser reconocidos. Querido hermano, necesitamos pelear para tener una victoria sobre el enemigo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos peleando batallas que no son las correctas? Cuando usted y yo peleemos para ganar, yo creo que seremos vencedores. No estamos solos, querida iglesia. ¿Amén? El Señor dijo ahí que Él está como poderoso ¿qué? Gigante. Y querido hermano, si el Señor nos ha dejado estas promesas, ¿por qué usted y yo dudamos? ¿Por qué usted y yo no confiamos en cuando estamos en una dificultad? ¿Por qué cuando usted y yo estamos en problemas dudamos? ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué solamente a mí? Señor, ¿por qué solamente a mi familia? Cuando usted y yo, el Señor nos ha tenido como dignos padecer esta persecución. Cuando el Señor nos ha tenido como dignos llamarnos buen soldado. Un soldado no se queja. Un soldado está solamente confiando en la herramienta que el Señor le ha dado. Y querido hermano, en esta pelea no estamos solos. El Señor está de nuestro lado. Y querido hermano, es como el niño pequeño. Cuando yo recuerdo una vez que a mí en la escuela me golpearon. Y ahí yo estaba llorando y me recuerdo que yo tenía a mi hermano mayor en la escuela. ¿Saben qué hice? Fui a acusarlos con mi hermano. Y yo me sentía el niño más valiente porque mi hermano me iba a ir a defender. Y querido hermano, ¿cuántas veces usted y yo necesitamos recurrir a nuestro Padre Celestial? Aquel que vengará, aquel que nos hará justicia. Y querido hermano, necesitamos pelear la buena batalla, pero para ganar. Usted y yo necesitamos ser más que vencedores, porque Cristo está de nuestro lado. No estamos solos, querida iglesia. Usted preguntará, hermano, ¿cómo puedo ganar una pelea? Número 1, si queremos ganar esta guerra, hay que tener en claro quién pelea mis batallas. Si vamos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Póngale un dedo, le costó encontrarlo. Póngale ahí un separador o algo. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, ¿qué? Hermanos míos. Dice, fortaleceos en quién? En el Señor. Y dice, ¿y en el poder de quién? De su fuerza. Y querido hermano, ¿cuántas veces hemos peleado, hermano? ¿Cuántas veces hemos querido cambiar al hijo rebelde en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos querido atacar al enemigo en nuestra propia carne? ¿Cuántas veces hemos querido sacar adelante el hogar que se está desviando en nuestra sabiduría, en lo que me dijo un libro, en lo que me dijo un amigo, en lo que me dijo un compadre? Y querido hermano, si queremos ganar la pelea, necesitamos tener en cuenta quién está peleando nuestras batallas. Y querido hermano, cuando usted y yo ponemos nuestra mano en el Señor, cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en el Rey de Reyes, en aquel que dijo ahí en Mateo 18:28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y querido hermano, necesitamos poner nuestra familia en las manos del Señor. Querido hermano,
el más interesado en restaurar nuestras familias, en restaurar al joven rebelde, en restaurar los matrimonios, en restaurar nuestra vida, no es el vecino, no es el que vende alcohol, no es el que vende drogas, querido hermano. El más interesado es el Señor Jesucristo, aquel que le ama, aquel que murió en una cruz. Y querido hermano, necesitamos dejar de pelear en nuestras fuerzas y dejar en las manos de nuestro Señor. ¿Cómo puedo pelear esta batalla? Tomados de la mano del Señor. Moisés, querido hermano, ahí en Éxodo capítulo 13 nos demuestra, él se fortaleció en el Señor para pelear, por liberar al pueblo de Dios de su esclavitud. Pero él no se escudó en su habilidad, él se fortalecía en el poder del Señor. Josué, querido hermano, ahí en Deuteronomio 3, se fortaleció en el Señor para pelear porque el pueblo del Señor entrara en su herencia. Y él no se obtuvo en los demás, él se tomó de la mano del Señor. Otro personaje que se fortaleció en el Señor fue David, que se fortaleció en el Señor para pelear por el cumplimiento del propósito que Dios le había mandado. Ahí en 2 de Samuel capítulo 2 nos demuestra cómo David se tomaba del Señor. Y querido hermano, puedo darle una lista a Gedeón. Podemos mostrar personajes que no buscaron su manera, no buscaron otro recurso, solamente acudieron a aquel que le ama, aquel que nos dijo que estará con nosotros hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Y querido hermano, necesitamos pelear la buena batalla, pero necesitamos tener en claro quién está en nuestro lado. Querido hermano, estamos en el equipo correcto. Amén. Querido hermano, tenemos la Biblia correcta, tenemos la doctrina correcta. Querido hermano, estamos en un lugar donde podemos leer, cantarle, donde podemos orar libremente, donde podemos repartir un folleto. Y querido hermano, necesitamos tener en claro quién está peleando nuestra batalla. Querido hermano, muchos de nosotros no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. En la mañana leía esto y decía lo siguiente: muchos cristianos no leemos la Biblia, muchos cristianos no oramos, muchos cristianos no asistimos a una iglesia. Pero si les preguntáramos a esos cristianos, ¿a dónde les gustaría ir el día que usted muriera? Y yo le hago esa pregunta: ¿a dónde le gustaría ir a usted? Contésteme, ¿a dónde le gustaría ir? ¿A dónde? Al cielo. Y decía esta frase: yo no sé a qué quieren ir al cielo si odian al que vive en ese lugar. No sé, decía lo siguiente: yo no entiendo esa persona que no lee la Biblia, no ora, no asiste fielmente a una iglesia. Yo no sé a qué quiere ir al cielo si la Biblia habla del Dios, si el venir a la iglesia es para honrar al Señor, si el orar es para hablar con nuestro Padre Celestial. Yo no entiendo a esas personas que no hacen eso cada día, a qué quieren ir al cielo. Y querido hermano, en esta hora usted y yo hemos estado peleando mal. Muchos de nosotros nos hemos cansado. Muchos de nosotros hemos querido cargar nuestros problemas en nuestras fuerzas. Muchos de nosotros queremos cambiar el rumbo de nuestros hijos, pero estamos peleando mal porque el Señor no está en nuestra vida. La presencia de nuestro Señor se ha alejado. La presencia de nuestro Señor nos ha alejado. Y querido hermano, usted y yo necesitamos en esta pelea, para salir victoriosos, que el Señor esté de nuestro lado. Que el Señor pelee nuestras batallas. Que el Señor sea quien se encargue de cambiar a ese joven. Cuando usted y yo dejemos en las manos del Señor, verá que descansaremos. Yo siempre le digo esto en los buses a las personas. Hace 18 años que mi madre tenía el cáncer. Mi hermano el menor y yo íbamos a una iglesia.
Mi padre se desobligaba del hogar, algunos ya saben la historia de mi testimonio. 3 meses en las banquetas, en las veredas. Mi madre siempre decía, si existe un Dios, como la gente dice, ¿por qué no levanta ese hombre y hace un milagro en Israel? Mi madre dice que muchas veces peleó mal las batallas. Muchas veces en su desesperación recurrió a clínicas. Muchas veces en su ignorancia, en su desesperación recurrió a brujería. Ella quería que alguien le ayudara. ¿Y cuántos de nosotros, aún con cristianos, estamos acudiendo a lugares queriendo que nos ayuden a cambiar el rumbo de nuestras familias y no estamos tomando de la mano del Señor? Cuando estamos en problemas, tomamos en cuenta al vecino, tomamos en cuenta a clínicas, tomamos en cuenta a psicólogos, y si no funciona eso, al final tomamos en cuenta al Señor. Y querido hermano, por eso no estamos ganando las peleas, por eso estamos en derrota, por eso no avanzamos, querida iglesia, porque estamos peleando mal. Número 1, ¿cómo puedo ganar la pelea? Debemos tener en claro quién pelea qué. Mis batallas. Josué, Moisés, David se fortalecían en la fuerza del Señor. Debemos pelear fortalecidos, confiados en nuestro refugio, aquel que todo lo puede, aquel que todo hace milagros, aquel que dijo todo tengo el poderío en los cielos y en la tierra. Y querido hermano, confíe en su Señor, fortalézcase, refúgiese en su Padre Celestial. Está en problemas, hable con Él, Él entiende, Él nos escucha, Él nos ama. No dude, querida iglesia, pídale y quiere ganar esta batalla. Es hora, queridos hermanos, de cambiar el rumbo de nuestras batallas. Es hora de confiar en el Señor. Es hora de poner nuestra familia. Es hora de confiar en aquel que es nuestro refugio, en aquel que es nuestra roca. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene? De Jehová. Y no lo sabemos de memoria, pero querido hermano, en el día malo dudamos. Número 1, necesitamos estar conscientes quién pelea nuestras batallas. Número 2, si queremos ganar la batalla, hay que entrar sabiendo cómo defenderse y protegerse y atacar al verdadero enemigo. En la mañana, ese ratito les decía, esta guerra no es contra su vecino, no es contra el que está al lado, no es contra el que usa la música toda la noche, aunque a veces sí es su enemigo, no le deja dormir. Pero esta lucha, querido hermano, es real. Si vamos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 11 y versículo 14. ¿Ya lo tienen? Dice así: vestidos de toda ¿qué? La armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Lo dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra ¿quién? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, tomad ¿qué? La armadura de Dios, para que podáis resistir el ¿qué? El día malo. Y lo dice el versículo 14, está pues ¿qué? Firmes. Lo dice, ceñid vuestros ¿qué? Lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Querido hermano, necesitamos estar atentos. Hace 2 años, donde ahorita estoy viviendo allí en México, Culiacán, allí en Sinaloa, había una cierta retenes, todo eso, porque había muertos y todo eso. Y eran como las 4 de la mañana, 5.
Donde yo vivo se llama, de Culiacán, como unos 5 kilómetros, se llama Culiacancito. Es un lugar como unas 3 calles, 4. Pero como a unos 300 metros está una carretera que te lleva hacia Durango, Mazatlán, a un lugar, otras ciudades. Y cada día los soldados pasaban por ahí. Dice que venían como 4 camionetas de soldados. Y eran 4 de la mañana, ellos venían de la sierra porque ellos ya tenían 15 días allá, habían llegado relevos. Pero no contaban con lo siguiente, que había narcos que los estaban esperando. Dice que los soldados no se imaginaron, ellos venían dormidos. A las 4 de la mañana, mientras se escuchaba, dice que mientras la gente dormía, que solamente a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, empezó así a medio temblar las casas y se escuchó algo que explotó fuerte, ¡pum! Luego se escucharon como a los 15 minutos ambulancias, sirenas. Dice que las 4 camionetas que habían ahí de soldados habían sido emboscados. Les habían aventado unas bombas y habían explotado. Y decían ellos, pero los soldados, 4 camionetas. Pero muchos dicen que hubo un problema, que solamente venía despierto el que venía a conducir. ¿Y cuántos de nosotros, querida iglesia, podemos ser emboscados? ¿Cuántos de nosotros podemos ser aniquilados? ¿Cuántos de nosotros podemos ser pisoteados por el enemigo porque estamos durmiendo? Porque realmente hemos bajado la guardia. Porque solamente hemos sido espectadores de cómo el mundo cada vez está peor. Que cómo nuestra juventud se está destruyendo en el alcohol, en la droga, y no estamos actuando. No hemos dejado de orar, hemos dejado de leer su palabra. Y querido hermano, no estamos peleando para ganar. Si usted y yo peleáramos para ganar, leyéramos más la Biblia, oráramos más por nuestra familia, oráramos más por nuestros niños, por nuestros jóvenes de esta iglesia. Y querida iglesia, es tiempo de pelear para ganar. Es tiempo de levantarnos y fijarnos quién está peleando nuestras batallas, pero número 2, estar atentos contra quién nos estamos enfrentando. Y querido hermano, usted sabe que Satanás no descansa. ¿Usted sabe eso? Usted sabe que Satanás, él jamás se desanima. Él sigue destruyendo hogares. Él sigue destruyendo nuestra juventud. Por eso, querida iglesia, si yo le pregunto, ¿usted está preparado para defenderse? ¿Usted está preparado para proteger a su familia? ¿Usted está preparado para enfrentar lo que viene más adelante? Por eso, cristianos, no continuamos en la pelea que tenemos por delante. Por eso, cristianos, hemos sido aniquilados. Por eso nuestros jóvenes no los está ganando el mundo. Cuando yo estudiaba ahí en San Luis Potosí hace 4 años, yo iba a los anexos ahí del centro de drogadicción. Y es muy común ver a personas de 18 a 30, 40 años, 60, con problemas de alcoholismo, pero hoy en día, de 12 años, 13, batallando con drogadicción. Muchos de ellos, querido hermano, eran hijos de pastores. Muchos de ellos eran cristianos que habían estado en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque los cristianos maduros no estamos peleando por nuestra iglesia. No estamos preparados. No estamos listos para defendernos. No estamos listos para atacar al enemigo. Y querido hermano, el Señor está de nuestro lado y quiere que usted y yo peleemos para ganar. El Señor nos ha dado el escudo, la fe. El Señor nos ha dado la palabra, el Espíritu. El Señor nos ha dado la oración, el velar y la súplica. Nuestro enemigo, el diablo, querido hermano, él no cesa, él no duerme, él sigue destruyendo su hogar, él seguirá verle destruyendo a sus hijos. Y querido hermano, es hora de que estemos preparados cómo enfrentar el día malo.
¿Cuántos en verdad estamos listos para pelear esto? Muchos no somos llenos del Espíritu Santo. Muchos no leemos la palabra de Dios. Y me encanta cuando el Señor nos deja un claro ejemplo. ¿Recuerdan ahí cuando viene Satanás y le tentó al Señor? ¿Sí recuerdan esa historia? ¿Y sabe qué le contestó el Señor? No mandó traer ángeles. No usó su poderío. Solamente le dijo a Satanás, ¿escrito qué? Querido hermano, vino el tentador una vez más y le dijo al Señor, ¿qué? Escrito está. Vino por tercera vez y el Señor le volvió a contestar, le dijo, escrito está. Y querido hermano, ¿cuánto de nosotros necesitamos ser llenos de este bendito libro? Amén. ¿Cuánto de nosotros necesitamos orar? ¿Cuánto de nosotros necesitamos al salir sus hijos orar y decir, Señor, guarda su andar, su entrada, guarda a mi esposo? Y querido hermano, estamos en una guerra. No es hora de cruzar los brazos, no es hora de dormir. Estar alerta. Y querido hermano, el soldado que puede estar, se duerma, puede ser ¿qué? Aniquilado. Si queremos ganar la batalla, hay que entrar a este ejército sabiendo cómo defenderse y protegerse. Y número 3. Si queremos ganar esta guerra, hay que tomar ventajas de los defectos del enemigo. ¿Cuáles son esos? Si vamos ahí a Efesios capítulo 17, capítulo 6, versículo 17 al 19. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: tomad el ¿qué? ¿El yelmo de qué? De la salvación. Y lo dice, la espada de qué? Del Espíritu, que es la palabra de quién? De Dios. Y lo dice, orando en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en quién? En el Espíritu. Y lo dice, y velando en ello, con toda qué? Perseverancia y súplica por todos los que. Lo dice el versículo 19, y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo del qué? El misterio. Si queremos ganar, número 3, esta guerra, debemos tomar la ventaja, los defectos del enemigo. El enemigo es vulnerable. El enemigo no tiene defensa contra la palabra de Dios. Amén. Amén. El Señor nos ha dado una espada. Le decía al principio, ¿por qué el Señor nos llama soldados de Jesucristo? Porque un soldado ha tenido la preparación. Un soldado está listo las 24 horas. Un soldado no va sin fusil a la guerra. Un soldado tiene en mente proteger su nación. Un soldado pelea para ganar. Y querido hermano, si usted es un soldado, tenemos esta palabra de Dios. Y el enemigo no tiene poder contra este bendito libro. La palabra de Dios sigue cambiando vidas. Amén. Amén. La palabra de Dios sigue hablando a los hijos. Amén. La palabra de Dios, querido hermano, sigue cambiando hogares. Amén. La palabra de Dios sigue transformando al alcohólico. La palabra de Dios sigue transformando las vidas quebrantadas. La palabra de Dios sigue cambiando al más pecador que usted conozca. Porque la palabra de Dios sigue y tendrá el mismo poder que el Señor nos ha dejado a través de este bendito libro. El enemigo es vulnerable, tiene defectos. Y usted y yo tenemos algo que le podemos, y es a través de la palabra de Dios. Lo dice el versículo 18, orando ¿qué? En todo tiempo. Si usted quiere ganar, necesitamos leer la palabra de Dios. El enemigo no tiene acceso para comunicarse con Dios.
¿Sabía eso? Y usted y yo somos tan privilegiados que podemos clamar a nuestro Padre Celestial. A los niños siempre le decimos esto. Orar es ¿qué? ¿Hablar con quién? Con Dios. Pero escuché esto en una lectura que decía, eso es para los niños, pero para los grandes es, orar es hablar con papá. Amén. Y cuando usted y yo hablamos con nuestro papá tenemos confianza. Cuando usted y yo hablamos con nuestro papá podemos exponer con claridad, sin vergüenza, las cosas que nos hacen falta. Cuando usted y yo hablamos con nuestro papá, podemos confiadamente confesar alguna de nuestras faltas. Cuando usted y yo hablamos con papá, podemos contar lo que nos está agobiando. Y querido hermano, el enemigo no tiene acceso para hablar con nuestro Padre Celestial. Y si usted y yo queremos ganar esta batalla, y si usted y yo queremos ganar, tener una victoria hasta que Cristo venga, querido hermano, necesitamos orar más con nuestro Padre Celestial. Versículo 19. Y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra, y lo dice, para dar a conocer que con denuedo el misterio del Evangelio. El enemigo no tiene defensa contra el Evangelio de Jesucristo. El poder de Dios sigue cambiando vidas. No es lo que dice un hombre. Pudiéramos gritar, podría dar mis ideologías, pero eso no vale. Lo que vale es la opinión de nuestro Padre Celestial. Querido hermano, estamos en una guerra. Pero, ¿para qué está peleando? Querido hermano, el soldado que va a una guerra es para ganar. Amén. Como cristianos necesitamos pelear para ganar. Pero si el Señor no está de nuestro lado, será en vano. Si no estamos preparados para enfrentar, para protegernos, seremos aniquilados. Y número 3, si no tomamos ventajas de los defectos del enemigo, podremos ser aniquilados. Todos queremos ganar. Debemos tomar ventajas de las herramientas que nuestro capitán nos ha dejado. La Biblia, la oración, la iglesia. Es hora, querida iglesia, es hora de levantarnos y hagamos algo por nuestras familias. Es algo que hagamos por nuestro país. Y peleemos lo que realmente importa contra el enemigo. Es hora que quite su mente perdedora. Porque estando el Señor de nuestro lado, somos más que vencedores. Amén. Con Cristo de nuestro lado, vendrán mareas. Podrá venir un ejército más grande, pero si estamos confiados en nuestro capitán, saldremos victoriosos. Y querida iglesia, yo quiero animarle en esta hora que peleemos para ganar. Un cristiano necesita ganar, porque el Señor nos ha dejado herramientas. El Señor está peleando de nuestro lado. El Señor nos está diciendo que peleemos por lo que realmente importa. Pelear no es con el de enfrente, no es con el hermano de aquí, no es con aquel que no le saludó, no es con aquel que le debe dinero, aunque debería pagar, ¿verdad? La pelea que usted y yo tenemos es para defender nuestra iglesia, nuestros niños, nuestros jóvenes. Lo que realmente importa y lo que estamos perdiendo hoy en día. Querido hermano, si yo preguntara, ¿para qué está peleando usted? ¿Está peleando solamente porque los demás están peleando?
está peleando porque realmente quiere proteger a su familia, su país. Querido hermano, su país es bendecido porque aún podemos predicar el Evangelio, porque aún podemos venir a una iglesia y cantar, aunque cantemos feo, pero el Señor nos puede escuchar. Hay lugares allá en Corea donde no se puede ni cantar. Hace como 2 años un americano fue a mi iglesia ahí en México. Dice que ha plantado más de 5 iglesias en Corea del Norte. Pero ¿saben qué? Dice que no pueden tener más de 10 personas congregándose en una casa porque pueden ser descubiertos. Si lo descubren pueden tener muerte. Dice que 2 de los hermanos siempre se turnan. Uno se pone en la puerta y otros 2 están ahí por el patio vigilando que nadie venga. Lo dice que ellos quieren cantar y solamente leen las hojas. Querido hermano, qué feo es eso. Ese día él se sentaba, el americano, y cantaba y gritaba, y él estaba emocionado. Dice, extrañaba cantar así, extrañaba leer la Biblia, extrañaba orar libremente. Y querido hermano, somos tan privilegiados que podemos leer en voz alta este bendito libro, que podemos a cualquier hora hincarnos y orar a nuestro Padre Celestial. Somos tan privilegiados que podemos en un bus alzar la voz y predicar el Evangelio. Podemos venir a una iglesia y traer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y querido hermano, necesitamos pelear la buena batalla, necesitamos pelear para ganar. Y tenemos las herramientas. Y no estamos solos, querida iglesia, el Señor está de nuestro lado. Oremos.